Bueno, esta es la parte 2 de las vértebras, que es un complemento que vamos a ver ahora. La columna, dijimos, cervical comienza en la base del cráneo. Son 7 vértebras, ¿cierto?, que componen la columna cervical y 8 pares de nervios cervicales. Por ahí de ahí van a nacer 8 pares de nervios que van a pasar por ahí, cervicales. Cada vértebra se denomina de la C1 a la C7. Los nervios cervicales también se abrevian desde el C1 hasta el C8. Los huesos cervicales, las vértebras, son más pequeños que las demás vértebras, ya lo habíamos dicho. La función de la columna es contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo y permitir movimientos de la cabeza. Por ejemplo, rotarla de un lado a otro, inclinarla hacia adelante y hacia atrás. Un sistema complejo de ligamentos y tendones y músculos ayuda a soportar y estabilizar a la columna. Los ligamentos previenen el movimiento excesivo y cuando hay un movimiento excesivo tendremos una tendinitis, ¿sí?, o algún músculo del cuello, que ya los vamos a ver, se inflaman y vienen los famosos dolores del cuello de la parte posterior o la parte lateral. Los ligamentos previenen el movimiento excesivo que podrían provocar lesiones graves. Los músculos también ayudan a mantener el equilibrio y la estabilidad espinal y permiten el movimiento. Los músculos se contraen y se relajan en respuesta a impulsos nerviosos originados en el cerebro. Algunos de ellos funcionan como pares o antagonistas. ¿A qué se refiere antagonista? O sea, un músculo ayuda a que tú puedas girar el cuello y el otro músculo ayuda a que tú puedas volverlo donde estaba. Entonces, esto quiere decir que cuando un músculo se contrae, el opuesto se relaja. Por eso de repente en el cuello, y cuando hagamos la terapia, nos vamos a dar cuenta que muchas veces cuando tratamos un músculo del cuello, un ejemplo el izquierdo, debemos tratar los dos porque el otro también se va a lesionar, va a producir algún problema. Por eso tenemos diferentes tipos de músculos: flexores, o sea, que flectan; rotatorios; y los extensores, que hacen la función contraria a flexionar, es extender. Las vértebras son los huesos que forman la columna vertebral, ya lo dijimos, son muy resistentes. Un trocito de hueso puede soportar un peso de 9 toneladas, que destrozaría una pieza de cemento del mismo tamaño. En una visión superior se distingue el cuerpo vertebral, unas prominencias laterales que se llaman apófisis. Cuando veamos todo lo que es hueso, toda prominencia o toda cosita que salga del hueso se van a llamar apófisis. Ese es el nuevo término que tienen que aprender, apófisis. O sea, vamos a encontrar apófisis en todos los huesos. Como les dije, son cositas, accidentes también se les dice, que salen, ¿sí? Por eso cuando vimos que en el axis tenemos la apófisis odontoides, ¿sí? Apófisis porque sobresale al hueso. Entonces, unas prominencias laterales, apófisis transversas, y unas prominencias posteriores, la apófisis espinosa, o que dijimos que era la espina, y eso los nombré anteriormente, unidas por la lámina o cuerpo. El agujero central está ocupado por la médula, por lo que se denomina canal medular. Acá lo tenemos, ¿cierto? La lámina. Estas son las carillas para las articulaciones, no se preocupen de saberse todo esto que ven acá. ¿Sí? Acá está lo que dijimos, que es el canal medular, ahí donde está moviendo el mouse, ¿sí? El cuerpo, todo lo que es el cuerpo. Y esta es la apófisis espinosa o espina. Acá tenemos el apófisis odontoides o el diente. Me imagino que ya saben de qué vértebra estamos hablando. Este diente o apófisis ya nos dice qué vértebra sería. Cada vértebra se articula con la inferior por delante mediante un disco. Acá viene la importancia. Entre vértebra y vértebra va a haber un disco intervertebral. Eso es lo que a mí me interesa que sepan. Un disco intervertebral. Del mismo modo que el disco amortigua la presión entre los cuerpos vertebrales, y eso es lo que hace el disco. Es un cartílago que su función es la amortiguación. En este cartílago no hay nervios, pero sí en el hueso situado por debajo. Esto explica que cierto grado de desgaste del cartílago puede ser indoloro mientras no llega a afectar al hueso que hay por debajo. Si esto ocurre, se activan los nervios y entonces se siente el dolor.
Entonces cuando se desgasta el cartílago no va a haber dolor, no vamos a sentir dolor. Cuando el cartílago ya se desgasta completamente y un hueso podría tocar al otro, ya vamos a sentir un dolor. No siempre hay un desgaste total, pero ya cuando llegamos al hueso, ya vamos a sentir, el paciente ya siente dolor. Acá ya estamos viendo el disco intervertebral. Entre vértebra y vértebra vamos a ver este disco que es un ligamento, ¿sí? Puede ser, le podemos llamar ligamento, ¿ya? Entonces, acá lo tenemos, acá se ve el cuerpo, ¿cierto? Cuerpo, acá se ven las láminas espinosas o apófisis espinosa. En una visión lateral se observa que al colocarse una vértebra sobre otra forman un agujero, que no se vería acá en este momento porque lo estaríamos viendo lateral. Ya, ahí se me había salido el antivirus. Bueno, es una visión lateral, ya. Acá está el disco intervertebral que es cartílago, ¿ya? Y por eso al ser cartílago se puede ir desgastando. Pero eso tiene que ver mucho igual con el sobrepeso, también ayuda mucho a eso. Y movimientos mecánicos bruscos. Acá tenemos la visión lateral, ¿ya? Y lo mismo, como yo les dije, yo lo que les he nombrado es lo que a mí me interesa que sepan. No sé, por ejemplo, sí, la apófisis espinosa, que son estas de acá. Estas de acá que uno se puede tocar. Entre las vértebras cervicales, dorsales y lumbares hay un amortiguador llamado disco intervertebral, eso sí lo tienen que saber. Está compuesto por dos partes, una parte central de consistencia gelatinosa, que se denomina núcleo pulposo, y una envuelta fibrosa que lo mantiene en su lugar y se denomina anillo o envoltorio fibroso. Pero el núcleo pulposo es lo que a mí me interesa. El anillo fibroso es más grueso en la porción anterior del disco, por lo que la pared posterior es más frágil, perdón. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver que nunca el desgaste va a ser parejo. Cuando se desgasta, en teoría, por lo que dice acá, se va a desgastar más rápido la porción posterior, ¿sí?, que la anterior. Cuando hablamos de anterior es porque estamos viendo el disco tendría, si ustedes lo miraran de frente, verían el disco, y si lo miraran por detrás también lo verían. Entonces se refiere a eso, que hay una parte que es más gruesa, que el disco tiene una parte más gruesa que el otro. Y entonces por ende se va a desgastar, en teoría, el más delgado. Los discos intervertebrales, facilitan y restringen los movimientos que tienen lugar entre los cuerpos vertebrales y transmiten la carga de un cuerpo vertebral al siguiente, o sea, ellos se pasan la carga de uno al otro. Cada disco intervertebral consta de un resistente anillo fibroso externo y un blando núcleo gelatinoso, llamado núcleo pulposo, como dijimos anteriormente. Con que sepan eso yo me siento pagado, feliz. Acá tenemos la lumbar, lo mismo, todas las vértebras vamos a encontrar lo mismo, ¿ya? Las vértebras lumbares son los segmentos más macizos de la columna vertebral, tanto más voluminosas son en cuanto más abajo esté situada en la columna lumbar. El disco intervertebral acá es espeso, ocupando 1/3 del cuerpo vertebral, lo que constituye un factor de movilidad. Acá estaría el cuerpo vertebral y todo esto es más espeso, más grueso. Las vértebras L4 y L5 son las más bajas de la columna lumbar, y junto con el disco adjunto, las articulaciones, los nervios y los tejidos blandos proporcionan una variedad de funciones que incluyen soporte y permitir el movimiento en múltiples direcciones. Si ustedes se fijan, es la parte lumbar la que nosotros nos hace mover la cadera, girar, agacharse. Entonces las 5 vértebras tienen una estructura muy robusta debido al gran peso que tienen que soportar por parte del resto de las vértebras proximales. Permiten un grado significativo de flexión y extensión, o sea, cuando nos echamos hacia atrás, hacia adelante, y la flexión lateral que yo les decía recién, y un pequeño rango de rotación. En el segmento de mayor movilidad a nivel de la columna, es el segmento de mayor movilidad. Los discos entre las vértebras construyen la lordosis lumbar, tercera curva de la columna, con concavidad hacia posterior. O sea, concavidad posterior significaría que si nosotros la viéramos hacia adelante, veríamos que la columna se iría hacia atrás. Acá, si ustedes ven el mouse, vamos a ver
la curva, ¿sí? Acá tenemos una curva, ¿sí? Y la otra curva. Una es lordosis, ¿cierto? Bien, entonces, nosotros veríamos que acá cuando hablamos de las curvas fisiológicas, cuando habla de concavidad hacia posterior, acá vamos a ver, esto es cóncavo, eso de acá es cóncavo, esto de acá es cóncavo, y esto sería convexo, viéndolo desde atrás. Si yo lo veo desde adelante, esto sería cóncavo y esto convexo. Y si lo veo desde atrás otra vez, esto sería cóncavo. A eso se refieren las curvaturas naturales. Lordosis y sifosis. Y vamos acá a las sacras. Bueno, lo que vemos acá es el hueso ilíaco, que lo vamos a ver cuando veamos pelvis. Este es el hueso ilíaco. O sacro, coxígeno. Bueno, sacro vamos a dejarlo, pero normalmente lo vamos a usar como ilíaco. Y acá tenemos al señor coxis. Sacro, perdón, y acá el coxis. Acá está el sacro. Entonces, las sacras son 5 huesos que en la edad madura del ser humano se encuentran fusionadas sin disco intervertebral entre cada una de ellas. Importante, no tiene disco intervertebral, ¿sí? No tiene ese disco que se desgasta ni nada. Y el coxis, supuestamente, como yo les dije, acá estarían los 5 huesitos que se unen a él. Normalmente esto no se ve así tan perfecto. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ver un coxis así disecado, se ve un hueso triangular chiquito. Y algunos, obviamente, depende de la edad que tenga el hueso, se alcanzan a ver estas líneas de fusión. No siempre, pero se pueden llegar a ver. En general el coxis también es un grupo de 4 vértebras, en casos muy raros pueden haber 3 o 5. Sin discos, lo mismo. Muchos animales mamíferos pueden tener un mayor número de vértebras a nivel de esta región, que reciben el nombre de vértebras caudales. Caudales porque es inferior. Inferior al resto. El dolor a nivel de esta región se denomina coxigonidia, el cual puede ser de diverso origen. Esta era la parte que faltaba de las vértebras. Ya saben, las curvaturas, lordosis, ¿sí? Y sifosis. Son las curvaturas naturales que tenemos. Cuando estas curvas se acentúan más, ya estamos en problemas. Entonces, con esto ya damos terminado lo que es columna vertebral. Lo que yo les he dicho es lo que yo en teoría voy a tomar en el examen. No me voy a meter en que sepan de cada vértebra qué carilla articular es. No, ustedes tienen que saber que hay carillas que van a articular con la próxima vértebra, o superior o inferior, y lo que hablamos aquí en clase. Entonces ya en estos días vamos a hacer la clase de dudas y preguntas.